Avinu, Avinu Adonai, Avinu, Avinu Adonai, Avinu Sheva Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Retzoncha Kevashamayim Ken Baaretz. Avinu. Un saludo a todos los que nos acompañan en este segundo taller bíblico virtual. En esta ocasión nos acompaña el padre Juan Pablo Jiménez Quetecua, quien es sacerdote diocesano de la diócesis de Facatativá. El padre es teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es magíster en teología bíblica de la Universidad San Buenaventura. Además tiene otra especialización en diplomado en arqueología bíblica. El padre nos expondrá el tema sobre ver con los ojos de Dios y no con los ojos de los hombres. El padre se ha desempeñado en diferentes funciones. Actualmente se encuentra como director del Centro de Estudios Teológicos Pastorales de la Diócesis de Facatativá. Además que es asesor del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Facatativá. Es vicario foráneo de la Vicaría de Santo Cura de Ars y además es párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel de Sobachoque. Le damos una fuerte bienvenida al padre y ojalá que ustedes disfruten de este tema. Avinu Adonai, Avinu Sheva Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha. Un saludo muy especial a todos ustedes en esta noche que nos reunimos para hacer un estudio bíblico de un texto que hoy voy a proponerles que lo podamos dialogar, que lo podamos compartir, también que lo podamos profundizar. Le agradezco a los padres vicentinos aquí en el Seminario Mayor de Villa Paul por la invitación que me han hecho de poder compartir con ustedes este texto bíblico. El texto que vamos a tratar de hacer un acercamiento en esta noche es el texto de Mateo 26 del 6 al 13, que es titulado como Último Encuentro de Jesús en Betania, o también se conoce como la Unción de Jesús en Betania. Así que desde ya pueden ir buscándolo en su Biblia, Mateo 26 del 6 al 13. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro, con un perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y comentaban: ¿para qué éste lo despilfarra? Se podía haber vendido a un buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les recriminó: ¿por qué molestáis a la mujer si ha hecho conmigo una obra buena? Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho anticipándose a mi entierro. Os aseguro que donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho, para que su recuerdo perdure. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que vamos a hacer en el acercamiento a este texto es vamos a delimitar el texto, es decir, este texto se enmarca dentro de una serie de textos anteriores y otros textos posteriores. Entonces vamos a tratar de mirar un poquito lo que antecede al texto y lo que sucede al texto. En primer lugar, este texto se enmarca dentro de la última parte del Evangelio de San Mateo, que se llama la pasión y muerte del Señor. Esa última parte que narra cómo el Señor entrega la vida, allí ubicamos este texto. Son los capítulos 26 al capítulo 28, versículo 20. Todos estos capítulos narran la pasión y muerte del Señor. Esos tres capítulos, su intención es mostrar
cómo el Señor da la vida, se entrega por la salvación del mundo entero. De tal manera que el enfoque de estos capítulos últimos del Evangelio es mostrar cuál es el sentido de la vida del Señor. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él pudo haber vivido, tiene como consecuencia la entrega de su vida. El capítulo 26, pues del 1 al 5, nos muestra como la introducción de este texto, que lo vamos a tener concretamente a partir del versículo 6. Pero desde el 1 al 5 nos dice también cuál es la intención ya en concreto de esta unción en Betania. Así que vamos a leer de este versículo 1 al versículo 5. Cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y matarlo. Comentaban, sin embargo: durante la fiesta no, para que no haya una algarabía entre la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya habíamos visto que del capítulo 26 al capítulo 28, pues narra toda la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Pero aquí en concreto este capítulo 26, que antecede al texto que vamos a ver del 6 en adelante, del 1 al 5 muestra precisamente la intención de estos capítulos, y es mostrar que el destino, como ya lo había dicho, de la vida del Señor ciertamente es su muerte y su pasión. Además de eso, muestra también la controversia entre el anuncio del reino de Dios, el nuevo estilo de vida que Jesús propone, que brota de este anuncio, y su nueva relación con el Padre. Este anuncio de un nuevo estilo de vida, del discípulo de Cristo, de una nueva relación con el Padre, pues lógicamente choca con las autoridades judías a nivel religioso, con los fariseos, con los escribas, con los letrados. Por lo tanto, hay esa controversia y la podemos notar en el versículo 1 al versículo 5. Empata con el capítulo 6, con el versículo 6 al versículo 13, que es la narración en la que nos vamos a centrar, que es la unción en Betania. Por lo tanto, es fácil descubrir que la unción en Betania hace parte de los relatos de la pasión y muerte del Señor. Además de eso, tiene una proyección, se concretiza quién es Jesús y cuál es el proyecto de su vida, como ya lo vamos a mirar cuando analicemos el texto. Ahora, lo que sigue al texto, lo que sigue en el versículo 14 en adelante, narra los acontecimientos próximos a la muerte y resurrección, por ejemplo, la traición de Judas, capítulo 26, de los versículos 14 y 16, la última cena, del capítulo 26, los versículos 57 a 68, las negaciones de Pedro, capítulo 26, del 69 al 75, Jesús ante Pilatos, capítulo 27, del 1 al 31, y la crucifixión del 27, capítulo 27, del 32 al 44. Entonces, lo que antecede a este texto que vamos a analizar es enmarcarlo dentro de todo el proceso de la pasión y muerte. Y lógicamente lo que sigue después de la unción en Betania es todo el desenlace de este fin último del Señor, que es su pasión y muerte. Otra cosa que podemos nosotros destacar de este texto es que lo encontramos también en otros evangelios. No hace parte solamente del evangelio de San Mateo. Otros evangelistas como Marcos, como Juan, también traen este texto con algunas particularidades importantes. Por ejemplo, Marcos lo trae en el capítulo 14, versículos del 3 al 9, y San Juan en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Hay algunas similitudes en estos 3 textos y algunas diferencias sustanciales si analizamos estos 3 textos. Están viendo en su pantalla estos textos paralelos y encuentran resaltado en color rojo lo que es similar
o parecido en estos tres textos. Por ejemplo, Marcos y Mateo ubican esta narración ciertamente en Betania, en casa de Simón el leproso. Para San Juan lo ubica también en Betania, pero en la casa de Lázaro, pues cuyos hermanos son Marta y María. Por lo tanto, hay una diferencia de Juan con el texto de Mateo y San Marcos. Todos tres traen como similitud que es ungido con un aceite muy caro, que es ungido el Señor. Marcos y Juan dan incluso la cifra de cuánto puede costar esto, 300 denarios. Marcos lo trae en el versículo 5, como lo pueden ver, y también Juan en el versículo 5 también trae por 300 denarios. Algo también similar o parecido en los tres evangelios es ciertamente que se unge al Señor. Se unge declarándolo, como lo vamos a ver más adelante, quién es Jesús. Pero en los tres evangelios marca ciertamente, como lo vemos allí de color rojo, que el Señor es ungido. La expresión a los pobres los tendrán siempre entre ustedes es otra expresión que también aparece en los tres evangelios como manera de resaltar esta compañía de los pobres con Jesús y con su comunidad. Pero podemos allí en estos textos que ustedes están viendo en el cuadro, de color rojo las similitudes, de color verde lo que aparece en Marcos y en Juan, y de color azul lo que solamente aparece en San Juan. Algo también curioso es que fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan es Judas quien está allí presente, quien hace el reclamo. ¿Por qué no se unge o por qué no se destina este dinero para los pobres? Fíjense ustedes que en Marcos y en Mateo, quien dice eso es alguien anónimo. Está allí y pregunta, uno de ellos, ¿por qué no le dan este dinero a los pobres? Pero pueden allí profundizar y contemplar en estos colores las similitudes y las diferencias en estos tres evangelios. Pero eso para que nos demos cuenta que este mismo pasaje aparece en otros evangelios, enmarcado también dentro de ese proceso de la entrega de Jesús y el fin último de su vida, que ciertamente es su muerte y su resurrección. Continuando entonces, vamos ahora a mirar versículo por versículo este texto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que es un texto que en Mateo, que estamos viendo específicamente, se enmarca dentro del final de Mateo, el desenlace de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y que aparece también en Marcos y en Juan. Miremos entonces ya en concreto este texto en Mateo, capítulo 26, del 6 al 13. Vamos a mirar el versículo 6. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Bueno, aparecen allí dos elementos importantes que nos ubican en dónde está Jesús. En primer lugar, dice que la escena ocurre en una población llamada Betania. Betania, una población que dista más o menos unos 3 kilómetros de Jerusalén, atravesando de la parte oriental del Monte de los Olivos. Nos ubica el lugar en donde Jesús está, Betania. Y si recordamos el cuadro anterior, también en Betania lo ubica Marcos y también en Betania lo ubica Juan. Jesús está en Betania. Otro dato que nos da es con quién está. En la casa de un tal Simón, que se le da por sobrenombre el leproso. Aquí es muy interesante ver el leproso. Jesús está en su casa y nos da a entender dos cosas muy importantes. Puede ser que este hombre ya haya sido curado por Jesús y que durante mucho tiempo pues tenía esta enfermedad terrible de la lepra, en la cual había una discriminación religiosa y una discriminación social. Puede ser que Simón lo haya invitado como signo de agradecimiento porque Jesús lo haya curado. Pero es un dato que suponemos.
También podemos suponer que aún está enfermo. Y si aún está enfermo, pues el leproso no podía entrar en contacto con ninguna persona. No podía entrar en contacto con nadie, porque contaminaba a otras personas. Los declaraba impuros. Por lo tanto, la gente huía de él. Nadie podía acercarse. Que Jesús haya ido a la casa de Simón, estando él quizás con lepra, nos da un signo muy interesante. Cómo el Señor se acerca a los enfermos, pero también cómo el Señor se acerca a la pobreza humana, a la enfermedad del pecado, y es un acercamiento no para juzgar, sino para liberar. Un acercamiento para mostrar Dios que está con su pueblo. Ninguno de estos dos datos nos lo da el texto. No sabemos si fue alguien que fue curado por Jesús y lo invita a su casa como signo de agradecimiento, o la otra posibilidad que tampoco nos da el texto, que tampoco sabemos, que ya estando enfermo Jesús haya entrado a su casa. Cualquiera de las dos situaciones, como les digo, no nos la dice el texto, podemos suponer. Lo que tenemos claro es que este Simón, llamado el leproso, en su casa de Betania. Es un elemento bien interesante que nos abre el texto diciendo que Jesús va a casa en Betania de Simón el leproso. Miremos el siguiente versículo, 7. Se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Muy bien. Se acerca a él una mujer anónima. No sabemos de dónde viene. No sabemos si estaba en la casa o si llega de repente. Aparece en la escena una mujer. Fíjense ustedes que esta mujer anónima, que no sabemos de dónde viene, de dónde salió, si hace parte de la familia de Simón o no, es como el centro del relato. Es la protagonista. Se roba la atención de todos, porque tiene el signo de ungir al Señor. Las demás personas hablan de ella y del gesto que el Señor ha hecho con ella, y al final el texto termina, como lo vamos a ver, se hablará de ella en todo el mundo. Por lo tanto, podemos pensar que el centro del texto es esta mujer que resulta en la escena, aparece, no sabemos de dónde, esta mujer. Se acerca a él una mujer. En segundo lugar, traía un frasco de perfume muy caro. Marcos y Juan nos dice cuánto podía valer, 300 denarios. Aquí Mateo no nos dice el precio, pero sí nos dice en los 3 evangelios que era un perfume muy caro, muy costoso. Ese es un gesto gratuito que la mujer hace con Jesús. Un gesto gratuito porque le entrega lo mejor. Por eso dice que era un perfume muy caro. Lo mejor para Jesús. Una mujer que sale de la nada, que se encuentra con él y que le vierte un perfume muy caro, es significativo. Porque pues, da a entender que ella da lo mejor que tiene para el Señor. Ahora bien, el signo de derramar sobre su cabeza mientras estaba a la mesa, signo de ungir. El signo de ungir o de derramar aceite sobre alguien o perfume muy caro, muy oloroso, tiene un sentido para los judíos también bien importante. En primer lugar, signo de hospitalidad, de cercanía, alguien que llega y en ese signo de acogida le ungía con perfume. Por ejemplo, el Salmo 23:5 nos da a entender ese signo de hospitalidad. Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis enemigos. Perfuma mi cabeza, mi copa rebosa. Sí. Signo de hospitalidad, alguien que llega a mi mesa y yo, como en ese signo de cercanía, de bienvenida, pues le unjo. También se ungía a alguien para reconocer en él su predilección especial, su dignidad, su elección por parte de Dios. Por eso se ungía a los reyes en ese gesto de reconocer en él una predilección especial, reconocer en él una elección especial, reconocer en él su dignidad. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 9,
de los versículos 16 a 17. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: este es el hombre del que te he hablado, él regirá a mi pueblo. Muy bien. Reconoce en él, rey de Israel, y lo ungen. Fíjense que es un reconocimiento de su dignidad, de su elección, de su predilección. Pero no solamente surgía a los reyes, también surgía a los sacerdotes, la unción sacerdotal, y también surgía a los objetos sagrados, signo de que este objeto pertenece al Señor, es sagrado, y que esta persona, que ahora va a prestar un servicio en el culto, también tiene una dignidad especial, pertenece al Señor. Éxodo 30, del 22 al 30. Yahvé habló así a Moisés: toma aromas selectos, 500 ciclos de mirra pura, la mitad, o sea 250 de cinamono, 250 de caña aromática, 500 de casia en ciclo de santuario, y un sectario de aceite de oliva. Prepara con todo ello el óleo para la unción sagrada, un perfume aromático tal como lo prepara un perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así lo consagrarás y serán cosas sacratísimas. Todo cuanto lo toquen quedarán santificados. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y lo consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Objetos sagrados, personas sagradas. Ahora pertenecen al Señor y por eso son declarados sacratísimos, como nos dice el texto. Ya nos da aquí a entender una cuestión bien importante, y es esta mujer que se vuelve la protagonista del texto. Al ungir a Jesús, ya lo está reconociendo como el ungido de Dios, como alguien que le pertenece al Señor. Está reconociendo en él su dignidad, una dignidad sacerdotal, claro, y una dignidad real. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque se entrega en sacrificio, y también su persona real, Jesucristo, verdadero Rey, en su entrega, en su servicio, en el donar la vida. Entonces, este gesto de esta mujer que unge a Jesús está reconociéndolo. Esta mujer está haciendo una profesión de fe. Ahora bien, nos dice que es un aceite muy oloroso. Entre más oloroso fuese el aceite, más caro y más digna era la persona en quien se derramaba. Por eso, cuando nos dice el texto que es un aceite muy caro, es decir, que se reconoce de manera especial, de manera mayor, la dignidad de Jesús. Eso lo entiende esta mujer que derrama sobre la cabeza del Señor ese aceite. Pero el versículo 8 y versículo 9 parece que mientras la mujer está haciendo una profesión de fe y está reconociendo quién es Jesús, las personas que están mirando van por otra vía, no entienden este signo, esto que la mujer está haciendo, como que la lógica de Dios diferente a la lógica del hombre, diferente a la mirada que los otros pueden hacer. Y reflejo de eso, pues precisamente son los versículos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se indignaron y comentaban: ¿para qué este despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. San Juan nos amplía un poquito esto más, ¿no es cierto? Cuando veamos en el cuadro, San Juan nos amplía el hecho de que pues se le podía dar a los pobres, ¿cierto? No porque le interesaran los pobres, amplía Juan,
sino porque era el dueño de la bolsa. Fíjense que es una visión muy materialista y muy mezquina de ese acontecimiento. Mientras lo que la mujer está resaltando la dignidad de Jesús, de la persona, ellos están pensando solamente en el dinero. La mujer trasciende una visión meramente humana, ellos no, se quedaron en ese plano humano. Por eso el reproche que les hace es en ese nivel. ¿Para qué van a despilfarrar todo ese aceite perdiéndolo en esa persona? Se le puede dar a los pobres. Pero fíjense ustedes como las dos visiones. La mujer reconoce la dignidad de Jesús por todo lo que significa la unción y ellos pensando solamente en el dinero. En segundo lugar, puede entenderse también, como lo que les decía hace un momento, la lógica de Dios, muy diferente a la lógica humana. Ahora bien, si unimos este texto, o este versículo 8 y 9, con los versículos del 1 al 5, puede tener cierta relación, la controversia que existe entre el plan de Jesús y el plan de las autoridades judías. La lógica de Dios en su entrega, en su sacrificio, y por otro lado, la lógica con lo que ven las otras personas. Versículo 10. Mas Jesús, dándose cuenta, les recriminó: ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Se ha hecho conmigo una obra buena? Frente a esta visión un poco sesgada, pensando solamente en el dinero que los discípulos tienen, reacciona Jesús. No se queda indiferente frente a lo que le dicen los discípulos, reacciona. Y reacciona, ¿por qué molestan a esta mujer? Se ha hecho conmigo una obra buena. ¿Cuál es la obra buena? Aparte de reconocerlo, pues que trasciende, ¿no es cierto? Muy bien. Pero una obra buena para los judíos también era, porque además de lo que la unción significaba, que ya les decía, de la unción al rey, de la unción al sacerdote, de la unción a los utensilios sagrados, donde se reconoce su dignidad, también los judíos ungían a los muertos, embalsamaban el cuerpo con ungüentos en la sepultura. Por lo tanto, la centralidad del texto está en este gesto de la mujer, que como les decías tú, la protagonista, de vertir en la cabeza aceite. No solamente está reconociendo su dignidad, sino también está pronosticando el fin de su vida, que es su entrega sacrificial, su muerte. Por eso el texto también se enmarca dentro de los últimos capítulos, la pasión y muerte del Señor, la unción, reconoce quién es Jesús y también cuál es su destino. Entonces, centrándonos en este versículo 10, ¿cuál es la obra buena? Si nos remontamos al Antiguo Testamento, era una obra buena ungir a los muertos. Libro de Tobías, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Tobías 2, 3, 4. Se fue pues Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: Padre, le respondí. ¿Qué hay, hijo? Contestó: Padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza de mercado, y aún está allí. Llamó pues Tobí a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo: Cuando yo muera me darás una digna sepultura. Honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Podemos ver aquí también esa atención especial que se hacía a los difuntos como una obra buena, incluso superior a la misma limosna. Por lo tanto, cuando el Señor dice: si ha hecho conmigo una obra buena, esa concepción de Jesús de obra buena, uno, reconocerlo, y dos, anunciar su sepultura. Versículo 13. Os aseguro que donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho, para que su recuerdo perdure. Fíjense que la trascendencia que le dan a esta mujer, la obra buena que hace, reconoce al Señor
y anuncia su sepultura. Esta obra buena de esta mujer ha de trascender en el tiempo. Por eso dice al final, para que su recuerdo perdure. Y es la terminación con la que Marcos también toma y Juan también toma. Para que esta mujer perdure, trasciende. Así como trascendió su gesto de ungir la cabeza, con ese significado, también esta obra trascenderá. Si resumimos, diríamos que la obra buena de la mujer fue reconocer al Señor. Reconocer quién es y reconocer cuál es su misión. Esa es la obra buena de esta mujer. Y se recordará como una profesión de fe, como un acto de catequesis, también como un anuncio querigmático en todas partes. Vamos a retomar un versículo que nos quedó pendiente y es el versículo 11. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. No se puede entender esta respuesta del Señor como que Jesús se opone al progreso social, ¿sí? Y que no consideraba útiles los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los pobres. No se puede entender en ese plano. Lo que el texto quiere hacer notar es que mientras Él está presente, no hay nada más importante que tomar conciencia de lo que su presencia significa. Y en el texto, ¿quién es la que realmente es consciente de lo que su presencia significa? Esta mujer. Entonces es hacer consciente al lector que Él está ahí, que Él es el ungido, el predilecto del Señor, su preferido, y tiene como fin la entrega de su vida. Es lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cómo manifiesta el texto que esto es verdad? Con la unción. Manifiesta quién es esta mujer y cuál es su destino. Por lo tanto, esa es la obra buena. Por lo tanto, no es que Jesús desprecie a los pobres o los esfuerzos por los pobres o el progreso social. Es la conciencia de reconocer quién es Él, cuál es su dignidad y cuál es su misión. Lo que esta mujer ha hecho es precisamente eso. Por eso será reconocida, por haber precisamente descubierto en Jesús esta gran presencia de Dios en medio de su pueblo. Por otra parte, Jesús es el pobre por excelencia. Si vamos a decir que Jesús desprecia a los pobres, no. Además, Él es el pobre por excelencia. Jesús lleva a plenitud el sufrimiento, el dolor, el despojo, el abandono, el rechazo de todos los hombres, de todos los tiempos. Él asume en sí mismo el sufrimiento de todos. Por eso es el pobre por excelencia. Él asume en sí la categoría de el siervo sufriente que Isaías en el Antiguo Testamento ya nos presentaba. Isaías 53:8. Detenido sin defensor y sin juicio, quien se ocupó de su generación, fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de su pueblo. Muy bien. El Señor asume en sí mismo el sufrimiento, la opresión, la pobreza de todos. Ahora pues vamos al versículo 12, ya casi terminando el texto. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho anticipándose a mi entierro. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que significa la unción? Que también es la unción, el embalsamiento de los cuerpos, de los difuntos, la obra buena, que incluso es un poco más importante que la limosna, la de dar cierto culto y cierto buen trato a los difuntos. Y que decíamos también que esta mujer reconoce el fin del Señor, que es su muerte, su entrega, su sepultura. Pues aquí en este versículo Jesús lo hace evidente. La unción profética que Jesús había recibido en el bautismo, cuando el Espíritu Santo descendía sobre él, llega a su plenitud con la crucifixión. El texto del bautismo, allá Mateo 3, del 16 al 17, pone de manifiesto esta condición plena del Señor como sacerdote y como rey. Por lo tanto, esta unción del Espíritu
en el bautismo, tiene su plenitud en la crucifixión. Así pues, la crucifixión es la plenitud de la condición sacerdotal, porque es sacrificio, de la condición real, que es la entrega de la vida, en el servicio, su condición real. En ese sentido, la pasión y muerte de Jesús son la vida del Mesías, son el culmen de la historia. Su entrega en la cruz es la manifestación plena de su obra salvadora. Todo lo que esta mujer reconoce en el Señor, por eso es la protagonista. ¿Qué podemos concluir de este texto, ya llegando al final de nuestra explicación? Podemos concluir que es un texto que antecede el culmen de la obra del Señor, la entrega de su vida. Y concluimos también que esta unción que la mujer hace en la cabeza del Señor es reconocer su condición sacerdotal, su sacrificio, y reconocer en él su condición real, la entrega de su vida. Por eso toma ese signo de la unción. Se ungía a los reyes, por lo tanto se unge a Jesús y la mujer lo reconoce. Se unge al sacerdote para volver las cosas sagradas, se unge a Jesús como verdadero sacerdote. Lo que la mujer hace entonces es una profesión de fe. Reconoce en Jesús quién es y cuál es su destino. ¿Qué podemos concluir también del texto? Que evidentemente no hay un rechazo a la promoción humana, no hay un rechazo a los pobres, hay un reconocimiento de la condición de siervo. Para resumir, en última cuenta, este texto muestra en los gestos de esta mujer quién es Jesús, cuál es su destino. No por casualidad está al fin del texto, al fin de toda la obra de Mateo, no por casualidad pone esta mujer este signo de la unción, pero también nos muestra cómo la lógica de Dios en contraposición con la lógica humana, cómo esta mujer representa a todos aquellos que creen en Jesús y cómo a los demás se representan todos aquellos que no reconocen quién es el Señor. El texto tiene evidentemente un componente catequético y didáctico. Nos va adentrando a la obra de Jesús, nos va adentrando quién es Él, nos va adentrando a cuál es su obra. Y lo más curioso es que llegamos a eso por la participación de una mujer que no sabemos de dónde sale, simplemente aparece en la escena, pero el hecho, el sentido que es una mujer quien nos evidencia quién es Jesús y cuál es su destino. Además de eso, todo lo que antecede al texto, en Betania, en la casa de Simón el leproso, donde ya sabemos que no sabemos si había sido curado o tiene esa lepra. En ese contexto digamos que de la impureza, de lo que significa la condición de lepra, cómo se da esta profesión de fe. Un marco medianamente enrarecido por el lugar en que se encuentran, por la enfermedad que podía tener este hombre, un marco enrarecido donde es una mujer, pero fíjense lo que se reconoce: quién es Jesús y cuál es su destino. Les agradezco mucho su atención en esta visión, acercamiento muy sencillo de este texto. Ojalá haya sido entendible, ojalá haya sido del agrado para todos y bueno, muchas gracias por estar ahí. En la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes y al iniciar hoy el tríduo de la celebración de la fiesta de nuestro patrono San Vicente de Paúl, cerramos este ciclo de estudio, de lectura y de oración con la palabra de Dios, organizado por el Seminario Villapaúl junto con la Escuela Bíblica. Agradecemos a todos aquellos que nos colaboraron con sus ponencias y nos permitieron entrar en el Evangelio de Mateo para seguir descubriendo esta experiencia de Jesús y seguir creciendo con él. A la hermana Daisy, al padre Juan Pablo Jiménez Fetecua, padre Gustavo Zamora, padre Pablo Emilio Luque, al padre Jaime Ostios, padre Alexander Amariles, al padre Cristian Cataño, padre Blasamir Lemos y al padre Alberto Torres.
A todos ellos un Dios les pague por su colaboración y sus aportes. Agradecemos igualmente a todos aquellos que hicieron parte de la elaboración del Rincón Bíblico Virtual, que nos dieron la oportunidad de tener una experiencia con San José en el contexto de la celebración de este año dedicado a él. Que el Señor siga bendiciendo a todos aquellos que de una u otra manera hicieron parte de este proyecto y nos permitieron vivir durante este mes de septiembre todas estas proyecciones bíblicas, las fichas y otro material entregado, y ojalá que lo sigamos aprovechando en nuestros hogares. Señor los bendiga a todos y el Señor siga bendiciendo y acompañando esa experiencia que cada uno de ustedes sigue teniendo con la palabra de Dios. Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. אבינו שבשמיים יתקדש שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ אבינו אדוני אבינו אדוני את לחם חוקנו תן לנו היום וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו